orígenes y evolución. ¿Me oís bien, verdad? Sí. Para empezar, yo quiero decir que el origen del pueblo judío, el judío de Sefarad, es un pueblo evidentemente singular, aquí y fuera de lo que es Sefarad, que ha estado expuesto continuamente a un gran reto, a la destrucción, a la persecución, a la recuperar de nuevo. Y eso ha sido realmente la historia del pueblo judío desde que tuvo que salir de la primera diáspora, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de Sefarad, yo quiero explicar, porque aunque imagino que ya hay un primer contacto con ciertos términos, pero bueno, Sefarad, la península ibérica, es el nombre que le van a dar los hebreos en la antigüedad a aquello que está más lejos, lo más un extremo, lo más allá del otro extremo del Mediterráneo, pero no es. Y bien, Sefarad para ellos es la península, no iban a distinguir si era España o era Portugal, porque realmente tampoco existían ya entonces estos conceptos, ¿no? Para mí, empezar a estudiar sobre los judíos ha sido algo absolutamente apasionante, por todo. Primero, porque es descubrir, como digo, a un pueblo que no es conocido y que realmente tiene en su historia un bagaje importantísimo de aporte a lo que es el mundo del conocimiento, a diferentes aspectos de la cultura, la sociedad, la intelectualidad. Y entonces, realmente cuando empiezas a leer y empiezas a estudiar, te vas cada vez emocionando, por lo menos yo, más y viendo cuánto hay por aprender, ¿no? Pero ha sido una aventura apasionante y yo espero transmitirlo.